¿Se acuerdan que en la última práctica que hicimos, que fue poner a dormir las botellas? eh, Ahí tenemos tres tipos de refermentaciones en sí, según la temperatura que queremos refermentar la botella, o sea, la Agua temperatura seco. ambiente para que Sí, las botellas listo, hagan su segunda fermentación. listo. Ok. Tenés que probarlo para ver si funciona, Nelly. Sí, sí, la toca, ¿habéis visto la redondela? Vamos a algo para el tuyo. Bueno, sí creo que Dale el micrófono. Ahí me están escuchando todos. creo que sí. Sí, Digamos, ahorita llegamos ya a 25 Bueno, grados. eh, entonces en esas tres refermentaciones le vamos a dar un estilo de calidad al espumante que queremos tener. Si nosotros nos pusimos a acostamos las botellas en un ambiente, en una pieza donde le dimos de 20 a 24 grados de temperatura, el estilo de espumante que vamos a tener no va a resultar de una calidad tipo comercial, porque en sí esa fermentación no va a pasar más de 3, 4 semanas. O sea, nosotros en ese mes vamos a tener ya el espumante listo. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué es el que estamos haciendo nosotros? O sea, nosotros estamos haciendo un espumante estilo comercial en el cual queremos, por el tiempo que tenemos, en 4 semanas queremos tenerlo listo. Entonces vamos a obtener burbujas más grandes, va a tener una espuma que así como llega en la copa, al poco tiempo se va a diluir, o sea, se va a ir. Ese sería un estilo comercialmente, que lo hacen en grandes cantidades y lo quieren sacar rápido. Después tenemos una segunda refermentación que lo podemos hacer en temperatura de 14 a 16 grados, en la cual vamos a tener, o sea, un poco más de calidad. Va a ser una calidad intermedia, un proceso fermentativo va a ser más lento, vamos a tener un bouquet más particularmente fino, o sea, vamos a tener una burbuja término medio. Y después, ese va a llevar más o menos entre 2, 3 meses de estadio de costado de la botella. Y después tenemos una tercera refermentación, que sería la ideal, que más o menos uno lo podría decir, hacerlo entre 10 a 12 grados, en el cual ese nos va a llevar no menos de 5 a 8 meses. Y ahí vamos a tener, al ser tan lenta la segunda fermentación en botella, esa refermentación, no va a hacer esas burbujas sutiles que parten casi siempre si uno pone en esas copas de champán, que son las finitas, altas, van a partir del medio esa burbuja finita y van a ser muy persistentes. Siempre hasta que uno va bajando, o sea, va tomando, va bajando, siempre va a estar esa burbujita finita. Que le dicen el famoso perlage fino, que son burbujas apretaditas, finitas y persistentes, desde el centro de la copa hasta arriba.
Y en el estilo comercial son burbujas más grandes y más desparramadas. O sea, uno ve que es un ramillete abierto y burbujas casi son todas de distintos tamaños. Bueno, vamos a empezar con la tercera clase, que sería Se me fue. Bueno, está pasando a... mm, Menos mal, qué susto, ¿no? La grandota, ¿lo hay? Cualquiera. Y se pegó. ahí la están viendo, ¿no? Sí, se ve todo perfecto, Ale. Muy bien. Bueno, en esta clase vamos a ver el licor de expedición. ¿Qué sería el licor de expedición? Es lo que nosotros vamos a preparar un día antes de lo que sería del deshuelle. Ahí nosotros en esta ocasión vamos a determinar la dulzura con que queremos terminar el espumante. O sea, si lo queremos natural, con el azúcar residual que le va a quedar en la segunda fermentación, o si lo vamos a endulzar. Uno puede tomar las dos opciones. A eso es lo que íbamos de hacer el deshuelle de una o dos botellas para ver cómo está saliendo de esa segunda fermentación. Si la terminó y cómo la terminó. Por ahí, al ver cómo la terminó, vamos a ver cómo nos quedó ese espumante. Si le encontramos algún defecto y si así encontramos ese defecto, si le puede llegar a faltar un poquito más de acidez, se la podemos llegar a corregir. Si por ahí no nos gustó, lo podemos llegar a endulzar un poco más, o sea, llevarlo a las distintas, como si fuera Brut, Natur, Demisec, Sec o dulce. Entonces lo vamos a lograr con este licor de expedición. Para saber, bueno, ahí vamos a prepararlo en base también a la cantidad de botella que tenemos. El licor de expedición en sí, la cantidad de azúcar en el licor que nos determina la dulzura, ya que el azúcar determina originalmente la toma de espuma que se consume en la segunda fermentación. Nosotros, esto lo que tenemos que tener en cuenta es que la densidad del azúcar es igual a 1,59 gramos mililitro. Eso es una de las reglas que tenemos que saber y tenerla en cuenta para usarla en una de las fórmulas que siguen a continuación. Ya lo habíamos visto, hay distintas categorías. El INB tiene algunas, tiene una categoría. En Europa, la OIB también tiene otra categoría. Son distintos gramos de azúcar por litro, que difieren entre una y otra. Uno lo toma como Natur de 0 a 3 gramos litro y otros directamente lo toman como de 5, o sea, en este caso el Brut es de 6 a 18 gramos litro y un Natur sería de menos de 6. O sea, eso
según qué categoría y quién da la tabla. Mm. En lo que anotamos antes. El agregado de licor de expedición, según el grado de dulzor que se desea y que no sobrepase el 0,5 volumen de alcohol. También puede dejar un natural o natur. ¿Qué significa este 0,5 gramos en volumen? Que el licor de expedición que vamos a adicionar a ese espumante no tiene que superar el 5% de alcohol, del 0,5 de alcohol. O sea, en total. Entonces teníamos que el día antes de hacer el deshuelle, preparamos licor de expedición en función al análisis sensorial del espumante. La preparación del jarabe se mezcla 1 kilo de azúcar con 1 litro de espumante natural. Para disolverlo va a ser necesario calentar un poco, o sea, hacer un almíbar, porque si lo diluimos directamente nos va a quedar en el fondo cristales de azúcar. Esta mezcla nos va a generar un jarabe de 600 gramos azúcar litro, que se va a obtener aproximadamente 1,66 litros. O sea, serían 1.660 centímetros cúbicos. ¿A qué nos va a dar esto? Que es lo que vimos que tenemos que tener en cuenta, era la densidad del azúcar, que es 1,59. ¿Lo tienen claro? Sí. Entonces, si nosotros vemos la acidez, si tenemos que corregir, por eso acá dice que la acidez es optativa. Si nosotros tenemos que corregirle la acidez, si nosotros vemos que le hace falta, podemos agregárselo al licor de expedición. Si no, si nosotros notamos que la acidez está correcta, que está bien, no se le agrega, no la corregimos. En este caso, si nosotros la tenemos que corregir, se lo puede hacer. Y en general se le agrega de 0,5 a 1 gramo por litro. Se va probando de 0,5 a 1 gramo. No le echamos ni, o sea, los 2 gramos de un solo viaje, porque por ahí suele pasar que nos va a quedar con demasiada acidez. Entonces siempre, si nosotros tenemos que corregir una acidez, un suponer que tengamos que ponerle los 2 gramos por litro, no se lo hacemos de una. Siempre le ponemos 0,5, agitamos bien y degustamos. Vemos si hace falta un poquito más de acidez, pesamos otro 0,5 más y lo volvemos a adicionar y volvemos a probar. Nunca hacerlo siempre, más que nada cuando tenemos que corregir la acidez, ya sea en la sidra, ya sea en el vino, siempre, si nosotros calculamos que tenemos que corregirla 3 gramos, tenemos que ir haciéndolo de a 1 gramo por vez. Porque por ahí le agregamos los 2 o 3 gramos de una y nos pasamos con la acidez. Y si no tenemos vino para volver a corregir, para bajar esa acidez, estamos en el horno. Ya no quedó demasiado ácido. Alejandro, una consulta. Sí. Cuando hacemos este agregado para corrección, ponele que le agregamos el 0,5, hay que darle un tiempo, además de removerlo,
tenerlo así, darle un tiempo para que se unifique todo antes de probar o eso es inmediato que se nota. No, es inmediato. O Bien, sea, uno por ahí, la acidez al otro día ya se va a acomodar mejor, pero vos ya vas a tener una idea de cómo va a quedar la acidez del producto. ok, gracias. Entonces tenemos un ejemplo. Si nosotros queremos corregirle un 0,5 gramos litro, tenemos la acidez objetivo por el volumen de la botella sobre la concentración que teníamos del jarabe. Bueno, Nosotros acá tendríamos 0,5 gramos litro, que es lo que queríamos llegar, por 750 sobre, ahí se me corrió, que serían 18,5 mililitros de volumen, nos daría 20 gramos litro que tendríamos que adicionarle. Entonces, a 1,66 de jarabe que tenemos, ¿se acuerda que teníamos 1 litro de jarabe por el kilo de azúcar que le habíamos agregado? Tenemos 1,66. excesivo es el exceso de azúcar. Los 20 gramos litro por 1,66 nos daría 33 gramos de ácido cítrico. O sea, eso es en función de lo que tendríamos nosotros en el jarabe, en el licor de expedición, para adicionarle a toda la botella que tenemos. ¿Se entiende? Mazo. Más. Bueno, esto por ahí va a quedar un poco mejor explicado. Lo vamos a hacer en un pizarrón y cuando lo hagamos acá en la práctica, en base a la botella que lo vamos a tener, lo vamos a hacer. O sea, yo ahí tendría que haber tendría que haber hecho el ejemplo con la cantidad de botella que teníamos acá y con la edición. Pero en sí lo vamos a hacer. Cuando hagamos el deshuelle, o sea, lo vamos a hacer bien en la práctica para que quede claro y entendible. Si nosotros le vamos a adicionar, le vamos a modificar la acidez, lo vamos a hacer en base a lo que tengamos. Entonces va a quedar bien clarito y entendible. Porque nosotros acá, nosotros no, lo tenemos que hacer botella por botella, la adición del licor de expedición. Nosotros cuando preparamos el licor de tirage, era en el volumen de vino que teníamos para lo mezclábamos todo en el volumen de vino que teníamos y después lo embotellábamos. Ahora nosotros vamos a tener una dosis de botella por botella. Entonces, nosotros, para que nos queden todas las botellas parejas, vamos a tener que agarrar una jeringa, medir, suponer 18,5 mililitros, que lo que le vamos a adicionar de ese jarabe, vamos a tener que ir sacando 18,5 y adicionárselo a la botella, a una botella. Sacar 18,5 del jarabe y adicionárselo a otra botella. Y así sucesivamente. Después vamos a completar, si no falta, con el espumante de otra botella Natur, para que nos quede todo en el nivel.
para que nos queden todas iguales, con el licor ¿cómo se llama? Con el licor de expedición, vamos a tener que hacerlo botella por botella. Ah, pues ya está. Ale, Sí, creo que habías nombrado otro tipo de ácido en vez del cítrico. No sé si era tartárico, ¿era? el ácido tartárico. Bien. Y ese, ahí sería las mismas dosis, el mismo cálculo, todo eso. Sí, lo mismo. Bien, gracias. Después tenemos otra cosa que sería el sulfitado. Que esto es más que nada, se dice que es obligatorio para la conservación del vino, o sea, la conservación del espumante. Nosotros tenemos que verlo ahí cómo salió, porque nosotros le hicimos una pequeño sulfitado cuando hicimos el licor ¿no? Para hacer la segunda fermentación. Ahí nosotros sulfitamos. Eso era lo que tenías en la jeringa esa que agregaste en los 3 toneles. Los No, 3 en fermentadores, esa ¿no? jeringa nosotros le agregamos lo que era el clarificante. Ah, bien. La bentonita. Nosotros, ventanita. eso fue la ventanita. Nosotros, el sulfitado Ah, clarificante. Sí, fue cuando preparamos, fue el pie de Cuba, que se preparó el pie de Cuba y todo lo demás, y ahí se ha agregado el metal sulfito. Nosotros si llegamos a hacerlo bien preciso, por ahí se hace el análisis final o casi siempre uno le hace el análisis eh, al vino base para saber con cuánto tenemos de libre, del SO2 libre. Entonces ahí nosotros vamos a hacer una corrección para llegar a los 35, 40 miligramos libre de SO2 que se requiere para la conservación del espumante. Entonces, hay una fórmula que sería, ahí ustedes la tiene, que es el SO2 objetivo, que sería más o menos a lo que nosotros queríamos llegar de 35-40 por 2. ¿Por qué? Porque es una sal. Si uno lo estaría manejando con gas, sería directamente. Al ser una sal, se, se dice que hay que multiplicarla por 2 porque es la cantidad, o sea, en dilución aportaría la misma cantidad que fuera el gas. Por el volumen de la botella, que en este caso serían 750 mililitros. Dividido por 0,06 gramos litro de metabisulfito, que es sal. Entonces nosotros tenemos los 40 miligramos por 2 por 750 por 1 sobre 1000, que es igual a 0,06, si hacen la cuenta. Esos 0,06 de metabisulfito de potasio deben estar en los 18,5 mililitros de jarabe que iremos a agregar. O sea, nosotros estamos hablando en sí de lo que le estamos agregando a cada botella, ¿no? Si nosotros preparamos 1,66 litros de jarabe, debemos agregarle 5,38 gramos de metabisulfito. Casi nada es por litro. Es muy, muy poquito. Es muy poquito.
O sea, nosotros es 0,06 sería por litro, Claro, menos de una décima. menos de una décima. Para llegar. Y nosotros acá estamos trabajando con muy pocas cantidades, porque nosotros partimos en base que era un litro de vino base, o sea, una botella de espumante de 1 litro por 1 kilo de azúcar. En grandes cantidades, cuando uno va a hacer, suponer, vos vas a hacer 100, 200 litros de cosas, ya difiere. Son más grandes las cantidades con que uno va a trabajar. Esto es lo que pasa por ahí, llama mucho a confusión entre los pasajes de término y ¿Cuál? llevan a los pocos gramos que uno utiliza, llama a confusión. Entonces teníamos que para agregar el metabisulfito de potasio eran 5,38 a los 1,66 que teníamos de jarabe preparado. Para agregar el metabisulfito, el jarabe no debe estar caliente. Uno por ahí, lo más fácil de diluir el metabisulfito, el ácido y eso es, como habíamos hablado siempre, en 10 partes de agua. El metabisulfito se disuelve rápido y bien cuando el agua está tibia. Pero ¿qué pasa? Al agregárselo al jarabe que tenemos, siempre tenemos que trabajar que las temperaturas estén casi iguales. Lo mismo el jarabe. Cuando nosotros trabajamos con el jarabe o el licor o sea, el jarabe sería el licor de expedición. Tiene que estar a la misma temperatura que el espumante que vamos a hacer el deshuelle. Porque ya habíamos hablado que lo que es cuando nosotros tenemos que el espumante para hacer el deshuelle, lo tenemos que llevar a 2 grados, a 5 grados como máximo enfriar las botellas. Nosotros ya cuando vamos a enfriar esas botellas, ya tienen que estar todas boca abajo. Recuerda que la clase anterior habíamos quedado con las botellas en pupitre, ya casi a 45 grados, y con la borra ya en el bidul, ya en el opérculo. ¿No? ¿Se acuerdan de esa foto? Que teníamos toda la botella en el pupitre, En el pupitre inclinado, sí. inclinado allá y ya las habíamos girado, las habíamos dado el toquecito, el golpe, para que queden las levaduras muertas, quedaran todas en el... ¿Se acuerdan acá? Que habíamos hecho todo este proceso y ya quedaban acá. Ahí habíamos terminado. Con los medios giros. Ujú. Exactamente. Bueno, nosotros llegamos a esto ya. Entonces decimos, mañana vamos a hacer el deshuelle. Entonces hoy preparamos todo lo que es el licor de expedición. Una vez que tenemos listo el licor de expedición, sacamos todas las botellas y las ponemos todas bien con la tapita para abajo, Uno para arriba. que la levadura termine de quedar bien paradita Mirá, culo para arriba. y las ponemos a enfriar de
Nos ponemos a enfriar de 0 a 5 grados. Está, lo mandarán así. Ponemos todos los picos de la botella para abajo y ya preparamos al otro día un cajoncito con hielo y un colchón de sal que tape el pico de la levadura, que queden unos 3 centímetros más o menos. Unos 3 centímetros que quede el colchón. Entonces, eso va a hacer que la botella fría sumergida en lo que es el colchón de sal con hielo se congela automáticamente. Entonces ahí nosotros ¿qué vamos a hacer? Vamos a poder dar vuelta a la botella y va a quedar el piquito congelado. Y las levaduras no se van a caer ni nada, van a quedar ahí arriba. Entonces nos va a dar lugar para que nosotros podamos destapar. Lo que sería el tema del deshuelle, acá vamos a ver un pequeño video. En estos dos videos no van a ser el tema casi del congelado. Y van a ver que la presión va a expulsar la levadura. Ahí lo vamos a ver y ven, él lo tiene. Viene con la boca abajo. Mira, que mentira, mira. Cuetazo, tío. No, Él lo que hizo siempre tenía la botella acostada y miren lo que le quedó para rellenar. Ustedes fíjense que le tienen que agregar ahí casi 18,5 mililitros, ¿no? Sería no llega ni al bordecito ahí de la espuma. Y después Claro, tienen claro. que rellenarlo con otra botella. Lo que pasa es que si no está fría la botella, no está más o menos dentro del rango de 0 a 5 grados, se va a perder mucho, con esa espuma se va a perder mucha cantidad de espumante. Y van a tener que rellenar mucho. Él ahí con esa botella en esa posición, por ahí está perdiendo mucha, ya casi las levaduras ya se le están volviendo para atrás. Tiene que estar más vertical entonces. ¿Cómo? Ahí están midiendo la presión que tiene la botella en sí. Con ese manómetro, a ver si lo podemos dejar en stand-by. ¿Ve? Esa es la presión que tiene. No sé si te barba. Anda en 4, 6, ¿cómo se llama? Sí, bueno. Casi 7. 6, 8, 6, 7 de presión. Sí, 6, Que es una presión dentro, o sea, de la presión normal. O sea que tiene, más o menos uno está hablando que para hacerlo de espumante casero, artesanales, andan
alrededor de 6 atmósferas y media. Y es uno lo que le calcula con los gramos de azúcar. ¿Se acuerdan que cada 4 gramos de azúcar era una atmósfera de presión? Las botellas aguantaban hasta 9 atmósferas. Ellos más o menos le pusieron unos 24 gramos de azúcar, le pusieron por litro. Ya. 24 gramos son 6 atmósferas más una atmósfera Ya. que hizo que venían con el azúcar residual del vino base y un poquito de azúcar que le debe haber quedado de la levadura cuando uno hizo el pie de cuba. Claro, pero eso es lo que yo le preguntaba otro día. ¿Cómo yo más azúcar? ¿Se le suma a los gramos? Que le pregunté y no sé qué me contestó otra cosa. ¿Una pregunta es? Porque la escuché muy bajito. No, Guillermo tiene el micrófono abierto. Mm. Es una conversación que teníamos acá con el compañero Está. que había hecho una pregunta, Ale, la vez Sí. pasada, era si teníamos al azúcar La pregunta era con el pie de Cuba, si de Cuba a los 4 gramos que se le iba echando, ¿no? No. Nosotros cuando armamos el pie de cuba, supuestamente, las levaduras, al agregar la levadura para que se reproduzcan y que haya más cantidad, ese azúcar que le agregamos es consumido ya. Entonces, al consumirlo, nos está dando, ¿se acuerda que nos daba casi 1 grado más de alcohol? Ya está. Si nosotros teníamos el vino base, un suponer, 11 grados de alcohol, al preparar el pie de cuba y agregarle azúcar y la levadura, nos iba a estar dando casi 1 grado más. Íbamos a estar terminando con un espumante de 12 grados. Entonces, por ahí también pudo haber quedado azúcar residual al momento de nosotros meterlo en la botella para la segunda fermentación. Entonces, sumado los gramos de azúcar residual que teníamos en el vino base, los gramos de azúcar que pusimos para hacer la segunda fermentación, más los gramos de azúcar que nos pudo haber quedado en el pie de cuba, nos dan esa presión extra. Vamos a poner, ahí tenemos un ejemplo. Ahí vieron ustedes que terminó con 6,8 de presión, ¿no? Bueno, vamos a calcularle. Le pusimos 20 gramos de azúcar, 24 gramos de azúcar porque queríamos tener 6 atmósferas de presión. 6 por 4, 24. Ah. Teníamos un azúcar residual en el vino base. Vamos a ponerle una atmósfera más de presión. Nos daba 7. Sí. Y un pie de cuba que nos dio un poquito más. Entonces teníamos 7 y moneda de presión. Al hacer el deshuelle se nos fue un poco de presión y nos quedó con 6,8. Entonces, hagamos la cuenta nuestra. Nosotros hicimos con 20 gramos y le agregamos. Son 5 atmósferas. Una atmósfera que pudo haber tenido que tenía el azúcar residual del vino base. Tenemos 6. Más un poco de azúcar que nos quedó al pie de cuba y que por lo visto puede haber quedado por que se destapó una botella rápido, quiere decir que tenemos buena presión. Así que vamos a terminar más o menos
con 6,5, 6,5, 6 de presión en botella, que no es mala. O sea, tener un espumante con 6 atmósferas de presión no es malo. Estamos dentro del Y rango, hasta ahora quedó una sola destapada. una sola, que no sabemos si ahora cuando las pasemos al pupitre, vamos a ver si se destapó o se desculó, en una palabra. Acá tenemos otro videito de ya un pequeño emprendimiento. Ya son más cantidades de botellas, ya están más organizados y todo lo demás. Uno ve ya en los tanquecitos que tiene esta gente, ¿no? Ahí va. Tanquecito. Bueno, chicos, por aquí estamos degollando, ¿vale? Tenemos aquí las botellas en punta, con las lías aquí en la puntita. Luego las enfriamos un poquito para que esté menos reactivo el carbónico. Y ahora hacemos un degüello. Lo voy a ver, a Susana. Aquí tenemos el vino. Tenemos el gas, ha quedado totalmente líquido. Antes, cuando enfriamos el vino, metemos la sangre. Ahí dice, cuando no lo enfriaban, perdían mucho Ya, más. pues lo que hacemos es, como es un Brun Nature, pues rellenamos las botellas y aquí le ponemos la chapita. Y luego las dejamos aquí escurriendo, y ahora vamos a sacar el vino, la limpiamos un poquito con agua, y luego las secamos con el papelito y las dejamos aquí para que se temperen un poquito, porque ahora están sudando las botellas, como están frías, y mañana les pondremos la etiqueta, ¿vale? Para que os hagáis una idea, pues en este momento del degüelle hemos movido el vino una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, 5 veces, 6 veces. ¿Vale? Un currazo de los ancestrales que le dabas. Un beso, chao. Entonces, lo que ahí estaban haciendo, vieron que las enfriaron para no perder gas. Entonces, ¿qué pasa? Ahí ellos no le agregaron, dijo que hacían un Brut Naturo, o sea que están con el azúcar residual que pudo haber quedado dentro del espumante, nada más. Ellos rellenaban la botella con otro espumante para que queden todas parejas. En nuestro caso, si nosotros le vamos a poner, las vamos a hacer más dulces, le vamos a poner licor de expedición. Si nosotros tenemos la botella enfriada a 3 grados, hicimos el proceso, y tenemos licor de expedición a 10 grados, cuando vayamos a ponerle con la jeringa el licor de expedición, al entrar más caliente el licor y la variación de temperatura, va a salir como si uno hubiera sacudido la botella. Entonces, siempre también el licor de expedición hay que tenerlo a la misma temperatura, enfriarla a la misma temperatura con que uno tiene el espumante. Y después, bueno, cuando uno termina de taparlo, tiene que dejar reposarlo, más que nada, si uno le agrega ese licor de expedición, lo tiene que dejar reposar para que se amalgame todo el espumante. Porque en sí, no, o sea, de un momento para otro, nosotros con la densidad de ponerle un licor más dulce, o sea, azucarado, a un espumante que
no tiene prácticamente nada de azúcar, va a costar que se amalgame. Entonces mínimo hay que dejarle unos 20, 30 días que se repose. O máximo todo lo que uno quiera, ¿no? Esas son las... ¿Alguna pregunta? Creo que se nos va a terminar de cerrar todo con la práctica, ¿no? Haciendo, esto hay que hacerlo. Punto. El cálculo y eso sí, lo vamos a hacer Sí, sí. cuando una semanita antes, cuando vengamos a degustar, podemos hacer el cálculo del licor de expedición. Bárbaro. Los cálculos son complicados, sí, si uno no le presta atención. Es lo que hablamos siempre, la regla de tres simple es lo más tonto que hay. Pero armar la regla de tres simple, si uno no está con todas las neuronas, es complicado. Yo la tuve ahora, o sea, como una anécdota, yo lo estoy viviendo con mi mamá. Me dieron, la estoy alimentando y me dijo la doctora, sí, tiene que pasarle 84 mililitros hora. Eh, Conseguí, primero era por goteo para medir la gotita y era complicado. Conseguí una bomba de alimentación, sí, espectaculares, pero también programarla hay que hacer las cuentas primero. Y bueno, y la regla tres simple tuve que armarla hasta que me dio. Una vez que me dio, sí, puse los datos, la máquina me dijo, correcto, dale para adelante, apretá el OK y dale, y dale. Cumple sola. Pero para llegar a eso hay que, y esto pasa lo mismo. Si uno va al principio, sí, uno puede hacer prueba y error, pero es lo que le dije una vez. Nosotros nos juntamos un grupo. Yo me encargo de, mientras ustedes preparan tal cosa, yo hago ¿cómo es? ¿Cuántas atmósferas de presión le vamos a dar? Y 5 atmósferas. Bueno, listo. Yo preparo el peso del azúcar y lo ponemos. Y no sé qué cuenta hizo, pesó azúcar de más, se agregó y bueno, fueron unas cuantas atmósferas. No fueron las 5 atmósferas que habíamos pactado, porque las botellas reventaban como nada. Así que, entonces ahí se malogró todo lo que se había hecho. Porque en este caso, si nosotros le hubiéramos pifiado los encargados de pesar el azúcar, le hubieran pifiado en la cuentita, no tendríamos ninguna botella. O vamos al caso al revés. Todavía no sabemos. Si ahora vamos a hacerle buelle y no salta ninguna tapa y le pusimos azúcar de menos. Esa es la otra. Pero por lo visto no es el caso nuestro porque ¿cómo se llama? Se han estado destapando. Mm, mm. Por ahí, alguno no es, si uno juega finito, por ahí puede agregarle, ¿cómo se llama?
A ver, se me fue el nombre. Creo que lo tenía acá. Anotado. Uno, por ahí, me parece que es el ácido ascórbico. Eh, Cuando uno quiere parar la fermentación, o sea, por ahí cuando quiere que la levadura que puede llegar a quedar, un suponer, nosotros hicimos el deshuelle, creemos que ya terminó la segunda fermentación, eh, y hacemos el deshuelle. En ese proceso, en el licor de expedición podemos poner ácido ascórbico para pararle la fermentación, si puede llegar para que no llegue a refermentar, o sea, si llega a estar el espumante en algún lugar donde la temperatura por ahí está en 25, 30 grados, que vuelva a pegar una refermentada más. O sea, lo que va a hacer es, al pegar esa refermentada, se nos va a volver a enturbiar y ya va a quedar con una acidez de ácido málico, que es lo que pasa en los vinos cuando eh, empieza a hacer la manoláctica. O sea, empieza a refermentar. Tenemos ese ácido málico que nos va a volver a enturbiar el vino. O sea, mientras está parada la fermentación y todo lo demás, uno puede hacer un proceso de clarificación y nos va a quedar claro el vino. Pero cuando vuelve a refermentar, se vuelve a enturbiar. Entonces, ese espumante se va a volver a enturbiar. Entonces, tenemos las dos posibilidades: mantenerlo siempre fresco o ponerle ácido ascórbico para que no vuelve a refermentar. Si nos pasamos, por eso muchas veces no conviene ponerlo, porque si nos pasamos en esa dosis, pasando una dosis está prohibido, y otra, nos agarra un dolor de cabeza mal. Juegan más que la resaca. O sea, si por ahí en los vinos nos da una resaca, un dolor de cabeza fuerte, en el espumante es peor todavía. Por eso yo no... Hay que hacerlo bien a conciencia, y uno, en estos casos por ahí no conviene hacerlo. O sea, tenerlo en cuenta si uno quiere seguir esta temática de dedicarse como una pequeña pyme, a dedicarse a hacer espumantes para la venta y todo lo demás. Uno puede indagar en el tema y aplicarlo para tener esa seguridad. Pero si no, es preferible, como se hacen pocas cantidades, decírselo al cliente, que lo mantenga fresco y listo. Bueno, ahí estaríamos. No sé si alguna pregunta. ¿No? Creo que con la práctica, como decía ahí el compañero, ahí va a salir, se va a clarificar. Yo para que no se haga ningún embrollo, sino podríamos hacerlo, pero va a ser medio complicado.
no tener tampoco una pizarra para ir escribiéndolela. Pero yo ahora voy a contar las botellas, ver y vamos a hacer los números en base, y el ejemplo en base a lo que tenemos. Entonces, para que les quede bien claro. Entonces, por ahí, en base a ustedes, a lo que hagan más adelante, o sea, ¿qué quiere hacer? Voy a decir, quiero hacer 20, 30, 50 litros de espumante, ahí lo van a hacer. Claro, Es ahí. cosa que tener Ujú. bien en claro, como habíamos hablado, con la densidad del azúcar, que hay que tener en cuenta. Por ahí como los gramos de azúcar nos da la atmósfera, como los gramos de azúcar, tantos gramos de azúcar nos da el gramo de alcohol. Esas son pequeñas cositas que uno tiene que tener siempre presente en hacer esto. O sea, son 6, 7 cositas que sí hay que tenerlas en claro y presente a la hora de hacerlo. Porque si uno falla en algunas cosas de esas, vamos a malograr lo que vamos a hacer. O sea, lo mínimo, como decíamos, vamos a tener mucha presión, poca presión, lo vamos a endulzar demasiado o nada, le vamos a pifiar en ¿cómo se llama? Al ponerle un dato, un mal dato, ya nos va a dar mal la ecuación. Así que tener siempre presente de lo que es cuando hablamos de litro y cuando hablamos de hectolitros y cuando hablamos de mililitro, porque mayormente en la fórmula se habla de gramos por litro. Lo que tenemos nosotros que preparamos un vino base y eso tenemos litros. Cuando vamos a pesar, por ahí pesamos por kilo. Entonces, las unidades que estamos trabajando hay que tenerlas siempre claras y presentes. Porque si te vamos a preparar la levadura, acuérdense que la levadura en los paquetes te está hablando de gramos de levadura por hectolitro de mosto que vamos a tener o de jugo. Entonces sabemos que si el paquete nos dice que tenemos que pesar 25 o 30 gramos por un hectolitro, sabemos que son 25 gramos de levadura cada 100 litros de vino que tengamos. O sea, eso es lo mismo cuando vamos a adicionar algo, casi siempre son mililitros. O sea, adicionar mililitros de algo en litro. Tenemos que tener en cuenta que hablamos en las ecuaciones, nosotros sacamos por litro de espumante, pero después las botellas son de 750 centímetros cúbicos. Entonces, si nosotros tenemos que adicionar, nos dicen 18,5 mililitros por litro, sabemos que son, tengo que sacar la cuenta, que nosotros tenemos 750 centímetros cúbicos. O sea, son cosas que uno siempre, cuando se ponen, y por eso muchas veces dicen que todo lo que tenemos que preparar es un día antes, porque siempre en el trajín de que me tengo que acordar que tengo que preparar el hielo con la sal, enfriar la botella, que sacar la botella, que el licor de expedición tiene que estar a la misma temperatura, que no puedo perder mucho tiempo cuando yo hago el deshuelle en la botella, en agregarle el licor de expedición y en dejar la botella a nivel y taparla.
y volver a la otra botella. O sea, uno puede hacerlo solo, pero en la cabeza ya tenés que tener todos los pasos diagramados y en la cabeza para no saltearse ninguno. Hay uno que es fundamental y yo lo comenté una o dos veces, pero ahora no se lo dije. En nuestro paso de que hacemos el deshuelle, o sea, nosotros ponemos las botellas en frío, la sacamos del frío, la ponemos en un recipiente con hielo y sal, ¿no? Y cuando la sacamos del hielo y sal y vemos que está congelada, nosotros la sacamos de un ambiente salado por fuera. Estuvo con hielo y sal. Quedó esa salmuera que se hace con que el hielo se va disolviendo y queda agua. Esa salmuera se metió entre medio de la corona de la tapita. Entonces, antes de destasparla, nosotros tenemos que tener un recipiente con agua, meterla en el agua, sacudirla bien para que se salga esa salmuera. Y después dar vuelta a la botella y destaparla. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo que por ahí algo de sal quede en el pico de la botella o se introduzca dentro de la. Entonces son pequeñas cosas que uno tiene que estar siempre presente en el momento de hacerlo en la cadena. Porque una vez que empezamos a hacerlo, tenemos que terminarlo. Pues si nosotros hacemos, enfriamos la botella, pasamos por sal, la sacamos, la dejamos, la destapamos, nos tomamos el tiempo en preparar la jeringa, ponerla adentro, rellenarla, tapar, y estamos perdiendo presión en la botella. Entonces son cosas que suman o restan según el tiempo en que vamos haciendo los pasos que vamos a hacer. ¿Dudas? No, Ale, por ahora. O sea, esa es lo que vamos a tener que ver el día que vengamos a hacer el deshuelle, venir a decir, por ahí no estar, ¿cómo es? Venir y separarnos y hacer, tratar de hacer todas las cosas, todos los pasos como corresponden, y no, tratar de no olvidarnos ninguno, ¿no? Así como hicimos acá, cuando preparamos todo para la segunda fermentación, no obviar nada en el deshuelle. Así que bueno, los Todo esto libero, lo vas si no. después también lo pasás como el anterior. ¿Eh? Sí, el ¿Esto lo otro, vas lo a que entregar pasó, también como el anterior? lo que yo voy a pasar, bueno, no sé, el Power sí se lo paso. La clase Ah, anterior, buenísimo. yo lo grabé, en vez de la nube, lo grabé en la máquina. Y no sé dónde me quedó. Ah. Esa es la que. Ahora con más tiempo lo grabé en la nube y bueno, ahora supuestamente va a ser más fácil para poder enviarlo. Buenísimo. Porque no, yo sé que en la computadora sí me ha pasado, tarda mucho tiempo en bajarlo, en armarlo. Estando en la nube, si no me dejan mentir Cecilia,
es mucho más práctico, ¿no? Más rápido. Sí, bueno, eso lo podemos hacer. Si ahora demora un ratito en poder cargar o descargarse, lo compartimos en YouTube y ya queda eso listo para compartir, entonces es mucho más ágil para leerlo y para ir a buscar el material. Así que eso lo vamos haciendo y ahora el fin de semana lo podemos compartir enseguida. Así es. ¿Tienen un canal en YouTube? Bárbaro. Muchas gracias. Sí, en YouTube hay un canal donde, bueno, están todas las clases grabadas que fueron no solamente el ciclo virtual, sino mucho material. Lo que pasa que, bueno, la verdad que de vinos espumantes, esta sería como el debut, el debut de tantos. Esperemos. Bueno, al pelo, yo los busco. Muchísimas gracias. Está, Ale, te comento, si grabaste algo en Zoom, dentro de documento, ¿sí? En la parte de documento, cuando vas al explorador de Windows, ¿sí? Vas a documento, al final te genera una carpeta que se llama Zoom y ahí deposita todas las grabaciones que vayas haciendo. Bueno, ¿Sí? tarea Por la para el duda, fin de semana. tarea para el fin de semana. Sí, no, ni apenas, o sea, yo sé que la descarga, después cuando Cecilia me dijo, me acordé que, o sea, la descarga o cargar a YouTube desde la computadora es bastante tedioso. De la nube es más fácil, o sea, es como si fuera más rápido. Sí, sí. Bueno, vamos a tener que dejarla cargando durante la noche. Que sea. Listo. Entonces, seguimos la próxima clase. La próxima, Es el 3, el viernes 3, acá en el puesto. Bárbaro. Vamos a hacerla. Por ahí vamos a poner la botella en el pupitre. O por ahí ya van a estar, o por ahí van a estar en el pupitre. Y vamos a hacer ya los últimos pasos de ir girándola y hacer el deshuelle de una para ver ya la otra semana, a ver si esa sería por ahí hacerla el día sábado. ¿Eh? Vamos a ver, la clase que viene abrimos, ponemos la botella en pupitre, rotamos y hacemos el deshuelle de una para ver cómo está. ¿Eh? Y en base a eso, Bárbaro. vemos la siguiente clase. dale, entonces. La siguiente clase ya sería el deshuelle y tendría que ser un día sábado, acá en el puesto a la mañana. Dale. ¿Eh? Dale. Bueno, Así que bueno. Buen fin de semana y muchas gracias. Bueno, buen fin de para todos. gracias. Gracias, Saludos a todos. gracias. Vamos. Chao. Fin Nos de- vemos. Chao. Chao, chao. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Te agradezco.